Dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pueden estar cómodos, hermanos. En esta noche el Señor me ha regalado un tema, y es un encuentro sin igual. Amén. Un encuentro sin igual. Ese es el tema. Pero el título de este mensaje es Sin esperanza, pero con esperanza. Amén. ¿Quién lo quiere repetir? Sin esperanza, pero con esperanza. Hay encuentros que cambian las cosas en el momento, sea para mal o sea para bien, pero esos encuentros afectan la realidad actual. Una hermana de nuestra congregación en un momento, hace unos meses, no sé hace cuánto, estaba pues en una situación un poquito como de escasez económica, y ella quería comer cierto alimento, pero entonces no le alcanzaba para ello. Entonces salió un día al supermercado, y yendo pues al supermercado miró al suelo y se encontró 50,000 pesos. La hermana los agarró, no apareció el dueño, entonces ella los agarró, fue y compró lo que ella quería comprarse. Se encontró 50,000 pesos, y eso hizo que su realidad en ese momento cambiara, porque pudo comprarse lo que quería comprarse. Yo en lo personal pues no he sido mucho de encontrarme dinero en la calle. Un día sí miré una monedita por ahí, creo que era como de 500 pesos, y la fui a levantar y caí y se me queda la uña pegada en el suelo. Bueno, hay encuentros que cambian la realidad momentánea. Hay amistades que cambian a las personas. Puede ser un cambio positivo o negativo si una de las dos ejerce una mala influencia sobre el otro. Amén. Que Dios nos libre de ser mala influencia para los demás. Amén. Que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para otros. Que antes nos ayude a siempre ser esos jóvenes, esas hermanas, esos hermanos que ayuden a los demás, sin importar quién sea, que estemos dispuestos a ayudar a los demás. Amén. Pero aunque hay muchos encuentros en la vida, hay muchas situaciones, muchas amistades, muchas cosas con las que podemos encontrarnos. En esta noche no he venido a hablarles de esta clase de encuentros. He venido a hablarles de un encuentro sin igual. Repita conmigo: un encuentro sin igual. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades naturales, tenemos momentos de tristeza y desaliento, tenemos momentos de crisis, momentos de dificultad, somos débiles y necesitados de otros, especialmente de Dios. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que sepa que es un necesitado de Dios en esta noche, que si no es por Él, nuestra vida no sería nada. Somos necesitados de nuestro Dios. Amén. En diciembre del 2017 leí una noticia. Cuando eso yo miraba mucho las noticias del Real Madrid, porque estaba James allí en el Real. Entonces pues a mí me gustaba como estar pendiente, seguía mucho los partidos y todo. Y leí una noticia de que James vino al país en vacaciones
Y en Barranquilla fue a una peluquería, todos lo recibieron, pues no, es que es una eminencia, es el futbolista, el 10 de nuestra selección, mejor dicho, todos contentos. Pues bueno, James no pagó lo que costaba el corte que le hicieron, no sé, 20,000, 50,000 pesos, sino que dio una propina de 200,000 pesos. Qué bueno, ¿cierto? ¿No? ¿No estuvo bueno? Poquito, pero bendito. Entonces él dio 200,000 pesos y yo estoy seguro de que ese dinero que él dio pudo servir para solventar unas cuantas necesidades durante unos días, para comprar quizá más alimentación. Fue una bendición para quienes lo recibieron. Sin embargo, los vacíos, las tristezas, los problemas familiares, emocionales y demás no fueron resueltos. Era un futbolista muy importante, es un futbolista muy importante y visitó una peluquería y dio una buena propina, pero hasta ahí llegó. Sí, muy bonito, 200,000 pesos, pues qué bendición, ¿cierto? Pero eso realmente no dio ninguna solución, más que momentánea a unos cuantos problemitas. Y las necesidades del espíritu seguían allí. Por eso el mejor encuentro que nosotros podemos tener es con el Todopoderoso. El mejor encuentro que nosotros podemos tener es con nuestro Dios, y eso es lo que debemos buscar día a día. Somos necesitados de un encuentro con Dios porque Él puede cambiar toda realidad triste en gozo. Él puede cambiar cualquier problema en gozo. Él se glorifica en medio de las debilidades. Él lo dice en su palabra, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Un encuentro con Dios hace que se cumpla un propósito. Un encuentro con Dios hace que una vida cobre sentido. Una vida que esté llena de tristeza, una vida que esté llena de desánimos, de problemas, de dolores, hace que esa vida cobre sentido. Trae muchas bendiciones, no momentáneas, porque Él no da paz como el mundo la da. Él la da en abundancia y eterna. Por eso necesitamos un encuentro con nuestro Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas cambiaron. Uno de ellos en esta noche podríamos decir que fue el encuentro que tuvo Abraham con Dios. Él era el hijo de un hombre muy rico, muy importante, pero Dios un día se le apareció y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a tierra donde fluye leche y miel. Abraham se fue obedeciendo la voz de Dios por ese encuentro que tuvo con Él, por esa palabra que Dios le dio. Y siendo él ya de edad avanzada, el Señor cumplió su propósito, cumplió su promesa en su vida y lo hizo padre de multitudes. Siendo él ya de edad como de 100 años, por un encuentro con Dios se cumplió un propósito que Abraham ya creía perdido. Qué bueno es un encuentro con Dios, amén. Moisés es otro ejemplo de ello. Él vivía en el palacio de Egipto y su vida tomó un rumbo descomunal. Fue a dar al desierto, donde estuvo durante 40 años, hasta que un día se encontró con Dios. Imagínese usted, Moisés estaba en el palacio de Egipto y él se perfilaba como ser un futuro rey quizá. Tenía aspiraciones, tenía metas, tenía proyectos, pero un día su vida cambió y fue a dar al desierto. Pero estando en el desierto un día, no sé, se levantó y dijo: voy a pasear, voy a conocer estas tierras, voy a ver como qué es lo que hay por acá. Salió y se fue a caminar quizá, y de repente vio a lo lejos una zarza que ardía. Y pues bueno, una zarza que ardía, pues vale, está bien que la zarza arda, normal. Pero entonces él se la queda viendo y la zarza ardía y no se consumía. Y eso fue lo que llamó su atención y él dijo: bueno, tendré que ir a ver por qué esa zarza arde y no se consume. Cuando él se disponía a acercarse hacia esa zarza, escuchó una voz que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y ahí vemos como Moisés tuvo un encuentro con el Todopoderoso, con ese Dios
del que quizá él no conocía mucho, o si conocía ya se había olvidado porque llevaba 40 años en un desierto. Pero este Dios se le apareció y cumplió su propósito en su vida. Por eso dice la canción: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa sigue en pie. Y para que la promesa de Dios se cumpla, es necesario que haya un encuentro íntimo y personal con Él. Un encuentro con Dios hace que se cumpla un propósito. Moisés llevaba muchísimo tiempo quizás sufriendo. Imagínese usted estar en un palacio, gozar de privilegios, gozar de muchas bendiciones, de muchas cosas, y que de repente usted tenga que huir al desierto porque lo van a quizá matar por usted hacerle un bien a alguien de su pueblo. Qué triste. Yo creo que aquí cada uno de nosotros está viviendo algún tipo de desierto. Yo creo que aquí hay personas que han tenido convicciones, sueños en Dios, sueños naturales, deseos de ver a esa familia convertida, deseos de ver a ese esposo convertido, a esos hijos convertidos, pero el tiempo ha pasado. Han pasado los años y se ha perdido esa esperanza. Y ese desierto quizá ya se nos ha hecho como común estar allí, como bueno, no, yo ya aquí crecí y aquí muero. Pero un encuentro con Dios lo puede sacar de allí. Un encuentro con Dios la puede sacar de allí. No es un encuentro de un hombre famoso. No es un encuentro de un presidente, de una persona importante en la esfera natural. No, debe ser un encuentro del Todopoderoso. Amén. Por último, como ejemplo, en el pasaje que tomamos como plataforma en esta noche para ese mensaje, vemos la historia de un hombre que ya llevaba 38 años enfermo. Y él ya había perdido las esperanzas porque su enfermedad no le permitía llegar a este estanco antes que los demás. Estaba más imposibilitado que los otros. Una vez escuché decir a alguien: no, es que eso fue una excusa que él sacó. No era una excusa. Él simplemente no podía, o podía hacerlo pero no tenía el mismo ritmo de los otros. Otros llegaban antes que él y le tocaba esperar a que fuera la próxima época. Pero otra vez alguien llegaba antes que él. Este hombre, al ver que los años pasaban y él no podía llegar, quizá en algún momento tuvo que aceptar que nunca lo haría. Yo creo que él en un momento dijo: no, pues así me tocará morirme porque siempre habrá alguien que llegue antes que yo. Yo no sé si usted ha visto que muchas veces aquí en la iglesia, o en su trabajo, en su casa, en donde sea, usted tiene deseos, tiene anhelos y mira como otros lo alcanzan y usted no. A mí me ha pasado y mucho. Usted mira como otros llegan y usted no, y usted está allí, pero ¿y entonces qué me falta para llegar? ¿Qué necesito hacer para yo también llegar? Y se dispone y lucha y da la guerra, da la pelea, pero simplemente no llega. Otro se le adelanta y usted se queda como allí. A mí durante un tiempo me sucedió muchísimo esto, y de hecho yo espiritualmente me he comparado con ese hombre paralítico. Hubo un tiempo de mi vida, en mi adolescencia, en donde en mí creció un deseo intenso por servirle al Señor. Y era necesario ser lleno del Espíritu Santo para poder servirle. Sigue siendo necesario, porque el Espíritu Santo no es una moda para que pase. Él es una realidad vigente en todos nuestros tiempos. Amén. Entonces era necesario recibir el Espíritu Santo, y yo recuerdo que yo no me perdía una constante en los cultos, un campamento. Allí estaba. Si tenía que llorar, lloraba, me quebrantaba, y yo: Señor, pero ¿qué pasa conmigo? Me bauticé un 4 de abril del 2010 y estuve 4 años deseando: Señor, sélleme porque yo quiero servirle. Para mí, mi vida no tenía sentido si yo no le servía a Dios. Tan es así que durante esos 4 años yo me llegué a sentir
voy a decirlo así, tan inútil, con una vida de tan poco sentido, que yo llegué a decir, lo mejor sería irme para el ejército y dejarme morir allá si yo no le puedo servir a Dios. Para mí nada más tenía sentido si no era servirle a Dios, ser lleno por Él y ser usado por Él como Él quisiera usarme. Pero en la iglesia en donde estaba, yo al inicio no sabía cantar, era como jajajames, no podía hablar, era pues tartamudo y todo. Entonces yo decía, bueno, no sé cantar, no sé predicar, porque pues qué miedo, qué pena, qué oso salir a gaguear allá. Me queda como ahí pues por los laditos ser músico, intentar tocar la batería. Pues en el lugar en donde estaba nadie me enseñaba. Yo, bueno, hasta fallaba en eso porque no le hacía culto al Señor, sino que llegaba y era ojo con el baterista, así, fijo lo quedaba viendo y lo miraba, y yo así me aprendí casi todos los ritmos que se tocaban en la iglesia, escuchando desde lejos porque nadie me enseñaba. Y luego cuando terminaban los servicios me subía al altar allí a practicar suavecito. Y llegaba el líder de alabanza y a mí me decían Manjoma, no sé por qué. Me decía, Manjo, venga, tranquilo, no siga practicando hoy, que otro día practicamos y yo le ayudo. Así estuve 4 años. Nunca nadie sacó un espacio para sentarse conmigo y decirme, no, es que eso es así, eso es así. Nunca en 4 años. Y yo llegué a decir, no, entonces Dios no tiene propósitos conmigo. Si no le pone el sentir a nadie de que me enseñe ni a tocar ni a hacer algo más, pues entonces nada, ¿qué hay para mi vida? Nada. Y entonces yo llegué a decir, no, lo único que me queda es irme quizá para el ejército y dejarme morir allá, porque yo vivía con una amargura tremenda en mi corazón porque no veía propósito de Dios para mi vida. Hasta que un día el Señor se apareció. Este paralítico había perdido las esperanzas. Este paralítico ya no creía que él fuera a ser sano, porque había pasado demasiado tiempo enfermo y siempre alguien llegaba antes que él. Pero qué bueno saber que aunque él no tenía esperanza, había una esperanza. Amén. Aunque él ya no tenía esperanza, había una esperanza. Y ese que es el Todopoderoso un día lo miró. Cuando nadie lo miraba, cuando nadie le ayudaba, el Todopoderoso sí lo miró. Cuando nadie daba un peso por él, cuando nadie lo apoyaba, cuando nadie se colocaba en sus zapatos, sino que cada uno miraba por lo suyo y no por lo de él, el Todopoderoso se le apareció. Yo creo que aquí cada uno de nosotros tiene cosas, tristezas ocultas. Hemos tenido noches en donde hemos llorado y nadie se ha dado cuenta. Tenemos problemas, peticiones, nadie lo sabe, nadie los ve. Y quizá creamos que ya no hay solución para ello. El tiempo ha pasado y quizá ya no veamos solución. Ese paralítico tampoco veía ninguna solución para su enfermedad, porque la solución no estaba en el estanque, sino en el Dios Todopoderoso. La solución no está en usted, sino que la solución está en el Dios Todopoderoso. La solución no está en la confianza que usted tenga de usted mismo, en sus capacidades, en sus deseos, en lo que usted tanto quiera, sino que su esperanza y la mía está en Él. Por eso dice el Señor allá en Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová, y no solamente confía en Él, sino que su confianza es Él. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aunque nadie vea, aunque nadie se entere, aunque nadie sepa el dolor que usted tiene por su familia, por ese esposo que no se ha convertido, ese sueño que no ha sido realizado, Dios sí lo está viendo.
Dios sí lo está viendo. No sé si usted lo cree en esta noche. Muchas veces el enemigo nos hace creer, no, es que Dios a usted, Dios a usted, ¿qué atención le va a estar prestando? No. ¿Esperanza en quién? ¿En qué? Nada, no hay esperanza. Olvídese de eso. Pero Dios sí lo ve, porque nada hay oculto a sus ojos. Y qué padre, dice el Señor que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pidiese. Y no únicamente el Espíritu Santo, sino esa petición que usted tiene, ese deseo que usted tiene, esa necesidad que usted tiene. Pero es necesario tener un encuentro con Él. Para que eso suceda es necesario tener un encuentro con el Señor. No sé quién quiera tener un encuentro con Dios. La presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. No únicamente debemos buscar un encuentro con Dios para que Él nos supla las necesidades o para que nos devuelva la esperanza. No. Eso no lo es todo. También necesitamos que encontrarnos con Él para que Él nos renueve. Y eso es más importante. No los milagros, sino la santidad que haya de Él en nosotros. No lo que podamos, no lo que Él pueda darnos, no lo que podamos alcanzar, sino la relación que tengamos con Él. Por eso es importante, es indispensable que nosotros nos dispongamos para tener un encuentro con Dios. Yo no sé usted qué tiene que hacer. Una vez alguien me dijo en mis momentos de tristeza, en mis momentos de dolor, mire, usted le ha dicho cosas a Dios que a usted se le han olvidado. Quizá usted no se las ha tomado tan en serio, oraciones, peticiones, deseos, sueños, pero usted se las ha dicho y Él sí se las ha tomado en serio. Cuando usted y yo le presentamos algo a Dios, Él se lo toma en serio. Y cuando Dios se toma algo en serio, nunca lo pierde de vista. Así pensemos que Él ya no lo está viendo. Él nunca lo ha perdido de vista. Yo no sé qué usted y yo tengamos que hacer para tener un encuentro con el Señor. Pero hay algo muy importante y es nunca dejar de perseverar. Este paralítico, la fuerza que le quedaba no la utilizó para irse, para rendirse. Él no usó lo que le quedaba, el aliento que le quedaba después de tantos años para renunciar y decidir alejarse del estanque. No, él se quedó allí. Hermano, que ese restico de fuerza que usted tiene no lo use para decidir volver atrás, sino quédese allí en ese desierto en donde quizá usted esté, en ese lugar en donde quizá usted no sea feliz. Allí Dios se va a glorificar. Eso me lo ha enseñado el Señor. Muchas veces creemos, no, es que la bendición de Dios está en otro lado. Aquí como que no es para mí, pero llega Dios y responde en el lugar en el que uno ha estado sufriendo. Entonces, ese restico de fuerza que usted tiene, no lo use para volver atrás, no lo use para rendirse, sino que siga esperando en Él. Porque yo creo firmemente que así como Dios se le apareció a Abraham y lo bendijo, así como Dios se le apareció a este hombre en el desierto después de 40 años cuando ya no tenía ninguna esperanza, así como Dios se le apareció a este paralítico después de que llevaba más de 38 años enfermo, tirado en el suelo, sin ninguna esperanza, ya sin deseos tal vez, porque así muchas veces nos hemos llegado a encontrar. El Señor a todos se les apareció. Y yo estoy plenamente seguro de que este Dios también se le va a aparecer a usted en algún momento,
Por eso es importante que siempre permanezca, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que nos mantenemos para salvación y preservación de nuestra alma, porque su poder se perfecciona en medio de la debilidad. No sé qué situación haya en su familia, hermano, amigo que me está escuchando en esta noche. No sé cuánto tiempo lleve usted sufriendo con X necesidad, con X problema, pero yo también soy testigo de que el Señor llega. Hay una frase que puede sonar un poco polémica, pero yo le encuentro sentido por la vida que el Señor me ha permitido vivir. Y esa frase es: el Señor llega tarde, pero llega a tiempo. Quizá nuestro tiempo se demore un poco, quizá nuestro tiempo sea tarde, pero Él llega a tiempo, porque Él es el dueño del tiempo y Él conoce el momento perfecto para llegar. Y Él sabe hasta dónde podemos llegar usted y yo. Así que si usted aún sigue con ese problema, si usted aún no ha recibido esa respuesta, sígala esperando, porque Dios confía en usted. Job perdió todo lo que tenía, injustamente perdió todo lo que tenía. Estuvo años quizás sufriendo con una lepra, sin sus hijos, sin su ganado, sin tener absolutamente nada. Pero Dios conocía hasta dónde podía llegar él. La prueba que usted tiene es la demostración de que Dios confía en usted. La prueba que usted y yo estamos pasando, no debemos verla como esa respuesta quizá de que Dios no está con nosotros. No, Él está con nosotros en el desierto. Él está con nosotros en medio de la dificultad. Él está con nosotros en medio de cualquier problema. Él nunca nos abandona. Aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. Y aquí podríamos hablar muchísimo de la fidelidad de Dios, lo cual es algo impresionante, lo cual es algo inigualable. En la historia de la Biblia no conozco yo un hombre, una persona que haya sido completamente fiel al Señor. El Señor les bendijo, los sacó del anonimato, los usó poderosamente y muchos desfallecieron, muchos quizá le fallaron, muchos se hicieron a un lado, pero el Señor permaneció fiel. Aleluya, aleluya. ¿Sabe algo? Es cierto que la palabra del Señor dice respecto a la fe: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es cierto. Pero hace un tiempo el Señor me enseñó que la fe en Él no es únicamente confiar y ver como realidad eso que usted y yo deseamos. ¿Por qué? Abraham, quien fue el padre de la fe, en un momento dudó de que Dios le fuera a dar un hijo. Entonces, ¿cómo es que si Él es el padre de la fe, me va a decir la Biblia que Él dudó de que Dios le fuera a dar la respuesta que Él esperaba? Lo que Él quería, lo que Él necesitaba, lo que Él anhelaba. Abraham dejó de confiar en eso. Pero dice la Biblia que Él es el padre de la fe, y le voy a decir por qué. Aleluya. Abraham, sin importar cómo estuviera, sin importar cuánto le costara, sin importar nada, hizo absolutamente todo lo que Dios le dijo que hiciera. Vete de tu tierra y de tu parentela, y se fue. Sacrifícame a tu único hijo, cuando ya le había respondido, y lo fue a sacrificar. Ese hijo por el que él tanto había pedido, por el que él, aunque dudó, tanto anhelaba, pero fue y lo sacrificó. Entonces no es el padre de la fe porque confiara plenamente, sino porque obedecía al Señor. Aleluya.
Y entonces el Señor no le respondió tanto porque él confiara, porque si de la confianza de yo decir es que yo soñé esto, es que yo quiero esto y me llega porque me llega, si por eso hubiera sido, el paralítico no hubiera perdido la esperanza. Mejor dicho, si por esa confianza hubiera sido, hay poder en el nombre del Señor. Hay todo el poder en el nombre del Señor. Si dependiera únicamente de la confianza, Dios no le hubiera respondido. A usted tampoco le respondería, porque usted y yo hemos dudado. A mí nunca me hubiera respondido. A mí no me hubiera sacado de ese anonimato en donde estaba. Y yo no estaría en este lugar. A Abraham le respondió porque obedeció. A Moisés le respondió porque estaba en el desierto, salió a caminar y se encontró con él. A el paralítico le respondió porque seguía en su desierto, seguía en su estanque. Allí seguía, cerquita de ese estanque. Y a usted le va a responder si persevera. A usted le va a responder si, aunque en momentos dude, porque somos humanos. Nadie puede decir que ha estado completamente convencido siempre 100% de las cosas. Nadie puede decir eso. Todos hemos dudado, pero es bueno obedecer, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Antes decíamos, no sabemos qué necesitamos para tener un encuentro con Dios, pero el Señor nos responde y necesitamos obediencia. Obediencia, perseverancia, permanecer en ese desierto, si es posible. Dice el Señor en su palabra, Él inspiró a un hombre para que diga, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Él responderá esa petición cuando sea el tiempo. Por eso es importante permanecer en Dios. Estemos de pie, amados hermanos, en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Sin esperanza, pero con una esperanza. Quizás sin deseos, pero con su propósito. Quizás sin anhelos, pero en su voluntad. Quizá tristes, agobiados, desamparados, pero dependiendo de Él, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. No estamos desamparados, le tenemos a Él. Hermano, el llamado en esta noche es a que usted siga firme en donde está. Paleto pero firme, triste pero firme, sin esperanza pero ahí postrado ante el Señor, que Él responde en su tiempo. Él exalta cuando sea su tiempo. No sé quién quiera decirle en esta noche al Señor de corazón, pero de verdad, verdad. Señor, he perdido las esperanzas en esto. Mire usted ese sueño, ese deseo en el que usted quizá ya no tenga esperanza, pero no sé si usted en esta noche quiera decirle, Señor, pero aquí está mi vida, porque Él es el que enjuaga nuestras lágrimas. Él es el que no nos abandona. La única forma en la que el Señor no le responda es que alguien se le oponga. La única manera en la que Dios no le responda, si usted persevera en su voluntad, sería que alguien se le oponiera a Él. Pero ¿quién se le puede oponer a Él? Lo más importante de todo es ser de sus afectos. Daniel era de los afectos de Dios. Dice la Biblia que él se arrodilló e inmediatamente Dios le respondió.
Pero el ángel que llevaba la respuesta fue interrumpido por los demonios para que no llegara a Daniel. Pero como Daniel era de los afectos de Dios, seguía esperando en él, Dios mandó refuerzos, mandó a Miguel. Y ahí sí que fue una victoria segura. Porque nadie se puede oponer a la respuesta de Dios en la vida de alguien que persevera en su voluntad. Definitivamente.